hoy vengo con el gritómetro de las Misses del Miss Universo 2023. ¡Qué emoción! Y es que ustedes saben que me encanta analizar las voces de cada candidata al momento de presentar su país. Y es que es un momento exacto y preciso donde tienen que resaltar con su voz, su belleza, su pasarela y su traje la representación de su país. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Me encantó Albania! Es que imagínense, ustedes ya ven ahí el sonómetro con los decibeles para ver a qué nivel de altitud ha llegado con su grito de su país. Muy bien, Argentina mueve sus brazos, tiene un buen apoyo de diafragma, mucho ánimo, me ha gustado. Stephanie Rivero dice ¡Bolivia! Ay, aquí le salió muchas desafinaciones, pero me encantó que mantuvo la sonrisa en la cara y el movimiento de su cuerpo. Muy amigable, muy divertida su voz, alegre, entusiasta, me ha encantado. María Bresciani, Brasil. ¡Qué bonito! Y sonríe y se toma su tiempo de decir bien su país. Me gusta este tipo de candidatas que usan su voz para proyectar esa energía, el entusiasmo, a pesar de los nervios que creo y considero que lo tienen. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, ustedes vio que alcanzó un nivel máximo súper alto de decibeles! ¡Celeste bien, Chile! Muy buen movimiento de brazo utilizó para sacar la voz, proyectar, me encantó. Llena de energía, muestra una buena técnica vocal. Impresionante cómo le canta las vocales, me ha gustado. Camila Bella, Colombia. ¡Oh, qué bonito! Y es que Colombia tiene una vocal que permite sonreír al final porque es muy abierta. Ha sabido sostener Miss Colombia su voz de una buena manera. Muy buen apoyo de diafragma. Veamos la siguiente. Lisbeth Valverde, Costa Rica. ¡Ay! Considero que si hubiera relajado un poquito más, no hubiera apretado mucho la voz, pero me ha gustado cómo eleva sus brazos, su emoción, su entusiasmo. Es increíble. Demostró su armonía vocal con el nombre de su país. Ella tiene una voz poderosa, súper fuerte. Considero que aquí le falta un poco más de movimiento de brazos, estaba muy quieta. Ustedes ya van viendo los decibeles que alcanza cada candidata al pronunciar su nombre de su país. Altísimo, alcanzó como un nivel de 81, 82 decibeles. ¡Guau! ¡Qué potencia de la voz! Buenos pulmones, buenos pulmones. Ecuador. Ay, si le hubiera alargado más la O, Ecuador hubiera sido mucho más fuerte, más entusiasta. Todas las candidatas tienen estos segundos para demostrar con su voz el nombre de su país bien en alto, bien pronunciado y con mucha alegría que le caracteriza a cada candidata. Veamos la siguiente. Isabela García Manso, Muy bien, todo el público ovaciona El Salvador. Y es que ustedes saben que las candidatas deslumbran con su belleza en este certamen. Hoy que ha sido en El Salvador, en San Salvador, el Miss Universo es siempre un evento histórico y espectacular. El público las ovaciona, las candidatas se ponen con mucha energía para demostrar su belleza y talento. Veamos la siguiente. Me encantó su elegancia, pero le faltó más proyección de la voz y alargar un poco más las vocales le hubiera ayudado más. Veamos la siguiente. Oh, muy bien, mantuvo la sonrisa, ahí proyectó la voz. A veces como mucha emoción hace que la voz se desafine un poquito.
pero ya van viendo los decibeles que ha alcanzado. Veamos la siguiente. Jessica Page, Great Britain. Muy bien, ¿ustedes qué opinan hasta aquí? ¿Cuál es su candidata favorita? ¿De qué país ven este video también? Marielia Salumi, Chris. Ay, ella quiso gritar, pero estaba un poco afónica, me parece. Tiene una voz muy gruesa, muy fuerte. Se quedó un poco bajo los ánimos, pero continuó con su sonrisa toda una Miss. Veamos la siguiente. Michelle Conbeck, Guatemala. ¿Escuchan al público? Le ovacionaron. Me gustan esas manos que usan de recurso para poder representar, aparte de la parte vocal, también los gestos permiten que se le vea como toda una Miss. Suheilin Clemente, Honduras. Oh, muy bien, mucha fuerza, me gustó. Sus expresiones son ahí, que acompañan a la palabra, a la frase, al Miss Honduras. Muy, muy bien, me sorprendió bastante y se quedó señalando hacia adelante. Muy bonito. Shweta Sharda, India. ¡Ay, ese gritómetro estuvo a tope! ¿Ustedes vieron los decibeles? Fue bastante amplio, mucha energía, mucha fuerza. Carmen Panipinto, Italia. Muy bien, sacó la fuerza, proyectó la voz hacia arriba y mantuvo un buen apoyo de aire para que la voz no decaiga al final, sino que se sostenga con emoción. Veamos la siguiente y al final ustedes comentarán quién ganó el gritómetro de hoy. Vamos a ver. Korea. Ah, muy bien, y se rió así. Esa risa última que hizo Miss Korea es una risa de Miss. Me gustó muchísimo. Veamos la siguiente. Harimani Lasapanhao, Lao. Ay, le tembló mucho la voz. Estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Ustedes ya han de haber visto Miss Laos. Estuvo muy bien, con una fuerza, una confianza, pero con nervio. Veamos la siguiente. Maya Abulhassan, Lebanon. ¡Ay, ella alcanzó el nivel alto del gritómetro! Ustedes vayan prestando atención. Todas unas misses con su voz, que acuérdense, pocos segundos tienen para representar a su país y dejar el nombre en alto. Veamos la siguiente. Ridali, Malaysia. Me gusta cómo trabajó el cuerpo, así movimiento corporal. Me gustó bastante. Le falta un poquito de fuerza, pero sonrío. Ella Portelli, Malta. Ay, esto fue totalmente de garganta. Alcanzó un número alto de decibeles y le hubiera recomendado tener más una respiración profunda. Suelta el aire y pronuncia el nombre de tu país. Melissa Flores, México. Una voz poderosísima. México. Fue con mucha garganta, ¿sí? Fue un poco gutural y después proyectó la voz, pero mantuvo una sonrisa agradable. Jane Deepika Garrett, Nepal. ¡Wow! Una nota alta. Esto definitivamente era una voz con mucha proyección. Usó su voz mixta, mantuvo una nota alta, larga, alzó los brazos, proyectó con toda seguridad esta Miss. Shanice Palacios Cornejo, Nicaragua. ¡Ay, qué bonito! Miss Nicaragua alzó los brazos y desplegó su voz con una confianza. Buen apoyo de aire, buena pronunciación. Veamos la siguiente. Unitalstan, Norway. Ella sí, sacarán ustedes sus conclusiones. ¿Cuánto ha llegado al gritómetro? Ya lo pueden ver en pantalla. Muy fuerte y poderosa su voz. Erica Robin, Pakistán. Tembló la voz muy fuerte, mucha proyección. ¿Será que ella gana el gritómetro de hoy? Sigamos viendo. Natasha Vargas Moreno, Panamá. Esa fuerza trabajó mucha fuerza de cuello. Le hubiera recomendado poner esa fuerza en sus brazos, pero me gusta su pose de Miss. Veamos la siguiente. Camila Escriben, Perú.
Perú quiso empujar la U, pero le faltó aire de inicio. Me gusta bastante esa pose que utilizó con los brazos para tener ese empuje de la vocal al final. Le falta más fuerza, así que veamos la siguiente. Michelle Marquez de Filipinas. Qué bonito, le hizo cantadito ahí. Me gustó. Muy agradable la voz de esta misma. Angelica Yurkovianets, Ella sí decidió empujar todo lo que tenía adentro y ocupar todo el recurso de aire para mantener una nota alta y fuerte. Muy bien, Todas estas misses están con fuerza, Veamos la siguiente. Carla Guimbu Acevedo, Puerto Rico. Muy bien, Puerto Rico utilizó igual todo el cuerpo para poder proyectar esa voz. Me ha gustado muchísimo. Fíjense en los decibeles que ha alcanzado cada candidata. Margarita Golubeva, Rusia. Quiso poner un sabor latino. Bien, es la primera que veo que baila así que me ha gustado muchísimo. Bryony Govender, South Africa. Ella se gritó bastante fuerte, pero faltó movimiento de brazos. Estos movimientos de brazos tienen que ser naturales, parte de uno, y al momento de presentar es el toque especial que da a la voz. Veamos la siguiente. Atenea Pérez Unzué, España. Gritó bastante España, muy gritada esa A, pobre garganta, le debe haber ardido después, pero mantuvo su pose de Miss. Veamos la siguiente. Lorena Santan, Switzerland. Ese nivel de decibeles que llegó esta Miss, altísimo. Vamos la siguiente. Angelina Osanova, Ukraine. Le faltó sonreír, estuvo muy fuerte su voz. Una sonrisa hubiera quedado más amigable. Veamos la siguiente. Noelia Boy, USA. USA, siempre tienen el tiempo de poder hablar su nombre de país cantadito y dar esa emoción. Ha utilizado el recurso de sus brazos muy bien y su pose de Miss. Diana Carolina Silva, Venezuela. Muy bien. Mantuvo esa sonrisa, esa seguridad y confianza que Miss Venezuela despliega en el escenario. Me ha gustado mucho. Veamos la siguiente. Vietnam, y subió el brazo en puño, muy decidida en el escenario. Y así concluimos el gritómetro de las Misses. Aplaudamos a todas estas talentosísimas y poderosas mujeres que con su belleza, su voz, su talento y su pasarela han podido resaltar y poner el nombre de su país muy alto. ¿Y ustedes qué les pareció? ¿Quién ganó el gritómetro de Misses hoy? Recuerda darle like al video, activar la campanita de notificaciones, suscríbanse porque estaremos pendientes para la final del Miss Universo. Nos vemos a un próximo video reacción. Mi nombre es Pau Carolina Soprano, soy cantante, vocal coach y muy feliz de reaccionar a sus sugerencias. Nos vemos en un próximo video. Adiós.